La peli comienza mostrándonos este bosque. De fondo se escuchaba al cielo anunciando una fuerte lluvia. Luego vemos a esta mujer caminando entre los árboles, sin percatarse de la presencia de una bestia feroz y hambrienta que posó sus ojos sobre ella. Afortunadamente prefirió cazar a una liebre indefensa y se la comió de almuerzo. Así comienza. Tras eso nos encontramos en el mismo sector, en donde conocemos a Caleb y Miriam, una pareja que estaba a punto del divorcio. En el camino no se dirigieron la palabra. Al rato la protagonista llegó a la casa de su hermana menor Greta y su cuñado Dylan. Después se dio una ducha con su esposo que seguía callado. Este acordó hablar de algo importante a lo que regresen. Las chicas dieron la vuelta a ese pequeño bote, mientras conversaban de anécdotas familiares. Caleb le prendió fuego a esa araña, luego acompañó a los demás en esa mañana, pero su sola presencia hizo del ambiente algo incómodo, más que todo por sus comentarios que denotaban su enojo. Como sea, Greta estaba de muy buen humor y quería jugar con su esposo. Miriam decidió no matar a esa araña. Caleb pensaba todo lo contrario. Para no enojarse más, propuso jugar a las damas chinas. Más tarde, Dylan sorprendió a Miriam, que estaba contemplando una cascada. De regreso a la cabaña fueron conversando de varias cosas. Él sugirió que se quede con Caleb toda la semana, pero estaba complicado por su mal humor. A Dylan le gustaba cazar animales, en especial conejos, porque lo hacía sentir especial. Además tenían para comer por algunos días. Hasta convenció a Greta de que vuelva a probar la carne cuando fue por muchos años vegetariana. Miriam creía que Dylan le lavó el cerebro. Después fueron a otra cascada. Al rato se cansaron de ver tanta agua y volvieron a cortar madera como el buen Cap. La protagonista planeaba algún día jubilarse o conseguir otro trabajo para irse a vivir cerca de su hermana. Greta creía que estaba mal con Caleb porque no se daban cariños con frecuencia, aunque para Miriam forzarse a tener relaciones con alguien solo actuaba como cortina para ocultar los problemas que estaban teniendo. Greta le aconsejó que también trabaje duro para mantener su relación. Antes del anochecer fueron los cuatro al lago a jugar. Después encendieron una fogata para mantenerse abrigados. A Greta le dieron ganas de ir a dormir y se retiró a su camita. Dylan se quedó un momento más a observar las estrellas. Luego se distrajo con Miriam, quien no entendió en lo que estaba pensando. Esa mañana fue a contarle a su hermana menor que tuvo un sueño muy extraño, pues la encontró colgada con un cinturón. Greta estaba molesta porque aceptó tener una reunión con los conocidos de Dylan, que eran alrededor de 50, y todavía no había preparado la comida. Miriam se ofreció en ayudarla, pero Greta la despreciaba porque no podía aceptar que su relación con Dylan estaba bien, mientras que la de ella con Caleb iba en picada. Además, en el pasado solía ser muy impulsiva y nunca pensaba en cómo se sentiría Greta por sus acciones. Miriam intentó convencerla de que sí la tomaba en cuenta para todo y la apreciaba, pero no funcionó. Su hermana menor le tenía un profundo resentimiento por muchas razones que venía arrastrando desde hace años. Después de pensar en lo que le había dicho su hermanita, se decidió en hacer algo que cambiaría la historia de su relación familiar. Ese momento llegó Dylan y le había mentido a Greta de que fue a visitar la granja de sus padres, porque Miriam lo había llamado a ese cuarto de hotel para contarle algo importante. Antes sirvió un par de tragos. Él entendió con rapidez lo que tramaba y le confesó que la estuvo pensando todo el día. Hasta se ahorcó el ganso mientras se bañaba. Miriam se sintió halagada de lo especial que la hacía sentir. Sin más cuento, procedieron a jugar a los infieles. Para hacerlo más divertido, ella le vendó los ojos. Luego le pidió que le cuente sobre esa fantasía que tuvo. Eso lo hizo activar un montón. Ya desesperado por cazar a esa coneja traviesa, le pidió que le permita verla de más cerca. Buen madrazo, nunca se imaginó la trampa que le tendió Miriam, quien su plan desde el principio era conocer la verdadera cara de su cuñado, para ayudar a su hermana a librarse de esa calaña. La noche anterior, cuando se quedó viendo las estrellas y ella no entendió en lo que estaba pensando, se pusieron a conversar de la vida junto a la fogata. Con Greta se conocían desde la secundaria, así que tenían un montón de anécdotas. Como sea, recordarlas les causó mucha gracia y la escena se puso tensa. De paso, estaban un poco borrachos. Miriam besó a Dylan de repente. Acto seguido se arrepintió de lo que hizo. Él no la juzgó porque todos cometemos errores. La protagonista le reveló que no había tenido relaciones con Caleb en casi un año y estaba cansada de rechazarlo cuando él se esforzaba por animarla. A decir verdad, quería volver a sentirse atraída por su esposo, pero no sabía cómo. Dylan pensaba que tal vez no era el adecuado. Luego comentó que nadie debería sentirse obligado a querer a alguien. Comentarios sutiles para convencerla de que no se sienta culpable si quería hacer algo más con
él. Miriam, ya en modo serio, preguntó si la consideraba una buena persona. Dylan contestó no, de forma directa, porque como dijo Lennon, todos somos Cristo y todos somos Hitler, aunque debemos trabajar en las mejores partes de cada uno. Cierto, cierto. Luego le declaró que era una buena chica, a diferencia de Greta, que la despreciaba siendo su propia hermana. En la mañana la vemos dormida. En eso Dylan acariciaba su tersa piel tras la fuerte atracción que surgió entre ambos. Para no quedarse con las ganas, se pegó un buen kill, algo que Dylan quiso hacer por tantos años hasta que finalmente se le cumplió. Sin embargo, no fue consensuado. Simplemente aprovechó que Miriam se había quedado dormida y estaba todavía un poco borracha. Ella le pidió varias veces que se detenga, pero no hizo caso y continuó hasta que se le acaben los cartuchos. Recordemos que eso sucedió al día siguiente de cuando conversaron en la fogata. Miriam regresó a la cabaña y se encontró con la araña que atrapó a segundos de morir. En el presente amarró a Dylan a la silla, ya que continuaba inconsciente por el madrazo que le dio, hasta que reaccione sacó otras cosas que había traído para llevar a cabo su plan de forma perfecta. Primero salió de la cabaña un momento en dirección a la bodega para tomar una escalera. La llevó de vuelta a la sala, agarró un taladro y con sus habilidades de carpintera hizo un hueco en la madera. Ese instante Dylan comenzó a despertar. Miriam dejó instalado un tipo gancho en esa parte, luego se quedó viendo a la escoria que no merecía seguir con vida en este mundo. Para evitar que grite le selló la boca con cinta adhesiva. Volvió a salir al balcón en donde observó a alguien en el lago con su lancha. Por suerte siguieron de largo y pudo volver al interior a asegurarse que Dylan se encuentre bien atado por todos lados para que no pueda escaparse. Pero como persona precavida vale por dos, se gastó el rollo de cinta para taparle toda la cara y luego le puso una bolsa plástica con más confiable cinta. Eso lo iba a dejar sin oxígeno en poco tiempo. Dylan reaccionó desesperadamente porque no podía respirar. Atrás Miriam esperaba que muera, aunque no soportó escucharlo como luchaba por su vida. Sin querer queriendo, Dylan la golpeó e hizo que se rompa el cráneo. Después logró romper la silla y se desató las manos. Solo le faltaban las piernas. En eso Miriam comenzaba a levantarse de a poco y se alejó de él para que no la atrape. Pero no fue lo suficientemente rápida y forcejearon en el suelo, intentando matarse. Ella logró voltear la situación y lo ahorcó con todo su poder para matarlo de una vez por todas, por infiel, mentiroso y cochino. Dylan perdió lentamente las fuerzas y ya no pudo defenderse. Por último dio un par de patadas de ahogado y se despidió del planeta Tierra. Miriam, tras asimilar lo que hizo, lloró como una desquiciada. Era su primer kill oficial, uno muy especial pues se trataba de su querido cuñado quien le hizo maldades al primer descuido. Excelente. A continuación vemos al lobo del principio terminando de almorzar. Miriam se acercó hacia este sin tenerle miedo ni nada, lo que lo impresionó y para no tener problemas mejor enterró su comida para luego irse a otro lado, porque al parecer esa mujer estaba loca o algo parecido, ya que no se sentía intimidada por su sola presencia y sus colmillos afilados. Después Miriam regresó a dormir al lado de su esposo, el único a quien le tenía miedo. De la nada se comportó cariñosa con él. Caleb dedujo que todavía estaba borracha, ya que solo en ese estado aceptaba hacer esas cosas, aunque él no deseó continuar con sus provocaciones. Si debía suceder algo más tendría que ser estando sobrios y sintiendo mucho amor. Sí, señor. Miriam no pudo creer cómo la rechazaron. Como sea, este día es después del abuso. Ella estaba furiosa con Dylan por lo que le hizo mientras dormía, aunque él creía que los dos se equivocaron. Miriam le dejó bien claro que en ningún momento aceptó tener relaciones. De todos modos, no planeaba contarle nada a Greta. Dylan intentó echarle la culpa porque fue ella quien lo besó de improviso y luego lo sedujo contándole que no había tenido relaciones en un año con Caleb. Fueron varias señales indicándole que quería tener algo más con él. Estaba claro que era un manipulador. Miriam comprendió que no iba a llegar a ningún lado y por tal motivo procedió a asesinarlo. Un poco extremo pero efectivo para que después el infeliz no la acuse con su hermana. Lo que sucedió a continuación fue más macabro. Miriam le cortó el cuello a Dylan para que se desangre, aunque eso la hizo vomitar por lo fuerte que estuvo llevar a cabo tal operación. Al finalizar vació los 5 litros en unos contenedores más pequeños. Después comenzó a serruchar las extremidades del buen hombre, lo cual estaba tomando demasiado tiempo, pero no se detuvo ya que debía desaparecer el cuerpo de la faz de la tierra o arriesgarse a terminar en prisión de por vida. De pronto sonó el teléfono. Era Greta, que dejó un mensaje de voz porque estaba preocupada de su esposo que no respondía a los mensajes. Pobre, si supiera lo que le pasó y quién lo mandó al más allá. Pero bueno, Miriam estaba con una concentración bárbara jamás vista antes. Ese rato se puso una peluca, cargó a Dylan
Dylan en partes y lo llevó al bosque a hacerlo carbón. Después dejó que la madre naturaleza haga el resto. Tras eso volvió a la cabaña a continuar con su vida normalmente, aunque por dentro se sentía un poco triste ya que no quiso que las cosas terminaran así. Más tarde llegó en su Subaru a ese lugar en donde estaba lloviendo a cántaros. Antes de bajarse respiró 2 veces para calmarse. En eso vio a un hombre tratando mal a su esposa y le recordó al manipulador, por lo que fue a exigirle que le devuelva el teléfono a su pareja y que deje de empujarla. Además no le tenía miedo ya que conocía muy bien a los tipos como él. La señora le pidió que se detenga, defendió a su marido y logró que las cosas se calmen. Ese momento Miriam entendió que no debía meterse en donde no la llamaban y que algunas personas no tenían remedio. De cualquier manera estaba terriblemente apenada por lo mismo. Jamás se hubiera imaginado que sería capaz de convertirse en una carnicera. Tras eso regresó al cuarto de hotel a dejar todo brillando de limpio para que no queden evidencias del acto. El confiable inodoro se llevó por el desagüe las diminutas partes que quedaron regadas en el suelo. En el pasado Miriam tuvo una conversación con su hermana sobre Dylan y le pidió que no se enoje, aunque sabía que era inevitable, porque era evidente que lo amaba mucho por su forma de ser tan dulce. Pero la verdad es que era todo lo contrario, y cuando era niño a Dylan le gustaba sacarle las alas a las moscas. El punto es que anoche cuando estaban en la fogata, en algún momento se quedó dormida y cuando despertó por la mañana sintió a Dylan encima suyo. A pesar de pedirle que se detenga, no la escuchó. Greta tampoco, y le dijo que siempre supo que no debía confiar en su hermana traicionera y patética. Es decir, defendió a su querido Dylan. Miriam se marchó con una furia que no se puede describir, pues ¿cómo puedes tener una hermana menor así, que te desprecia y en vez de apoyarte no te cree y trata de hundirte con comentarios horribles? Ahora podemos estar de acuerdo en que Miriam libró a Greta de una persona falsa que la mantenía feliz bajo mentiras. Ese día Caleb se enojó con su esposa, quien le reclamó al ponerse del lado de ellos y mostrarse muy agradable cuando al principio ni siquiera quiso ir a visitar la casa de su hermana menor, porque la consideraba una persona egoísta y su esposo Dylan un soquete. A este punto Miriam entendió que se encontraba sola. Por tal motivo decidió actuar de la misma manera, sin la ayuda de nadie. Lo mejor era haberse marchado para siempre de la vida de los tres y buscar su felicidad en otro lado. Pero como ya vimos, se le fue un poco la mano. Debió ser el enojo incontenible tras el abuso que sufrió por parte de Dylan y de saber que se iba a salir con la suya y seguir como si nada, porque así había sido toda su vida, una serie de actos inadecuados sin sufrir consecuencias. Hasta que eso se terminó, debido a Miriam, que no se quedó con los brazos cruzados. Como sea, ahí no se detuvo. Cuando el fuego se apagó, recolectó las cenizas de Dylan en un frasquito y luego hizo un helado delicioso que se lo dio de comer a su hermanita preciosa y a los 50 invitados. De la nada a Greta le dieron ganas de saber qué pasó en el sueño que tuvo, en donde la encontró ahorcada con un cinturón. Miriam contó entre lágrimas que ya estaba muerta y lamentaba no haber llegado antes a salvarla, pues desde niña su único deseo fue que la vea como una figura de fortaleza que la amaba mucho. Lo bueno es que se lo dijo en la vida real y Greta finalmente la escuchó. Así, con Dylan fuera de escena, las hermanas recuperaron su relación. Pero ¿a qué costo, señores? Fin, así termina. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez, espero que les haya gustado, y si no fue así no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.